Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 63º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciaLab. El día de hoy tenemos una presentación muy especial. Tenemos dos conferencistas, el candidato doctor Lincoln García y el ingeniero Cristian Cervantes, con el tema reforzamiento sísmico realizados en Manabí, 2 casos de estudio. Estamos seguros, estamos convencidos de que va a ser una jornada muy gratificante, donde vamos a aprender mucho de las experiencias de nuestros colegas. En este momento solicitamos cordialmente la presencia del doctor Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Mi agradecimiento a los conferencistas del día de hoy, al futuro doctor Lincoln García y al ingeniero Cristian Cervantes. Ellos van a presentar 2 trabajos reales que han reforzado estructuras. Nos va a servir de mucha utilidad saber cómo lo han hecho. Hay mucho que hacer en este tema de reforzamiento estructural. El país requiere que, yo no me atrevo a decir, un 50-60% de las estructuras sean reforzadas. Y tenemos que ir viendo, aprendiendo qué han hecho en cada caso para sacar más conocimientos. Agradezco también a nuestro anfitrión, que está muy atareado nuestro anfitrión y sin embargo se da tiempo para continuar con estas conferencias. Gracias también futuro doctor Brian Kawa. Agradezco a todos y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, doctor, realmente por sus palabras. Y damos la bienvenida a nuestros conferencistas, también a los asistentes. Gracias a ustedes. Seguimos con este ciclo de conferencias por el interés de nuestros colegas en prepararse, en conocer cada día más y en compartir sus conocimientos y sus experiencias. Vamos a empezar con la conferencia a cargo del candidato doctor Lincoln García. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Lincoln Javier García Vinces, ingeniero civil con orientación en estructuras por la UTM, Universidad Técnica de Manabí, magíster en ciencias de la ingeniería, mención estructuras, UTM, Universidad Técnica de Manabí, doctorado en curso en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, UTN, docente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, en el periodo 2008-2010, docente en la UTM, Universidad Técnica de Manabí, en el área de estructuras, desde el 2010 hasta el presente, en la materia de hormigón armado en la actualidad. Contratista de obras estructurales desde 2003 a 2012, especialista estructural para varias empresas en reforzamiento y cálculo de edificios, puentes, alcantarillas de acero y de hormigón armado, fiscalizador de obras para las empresas Menconstruct y Acolit en el área de estructuras. Quiero recordar que todas las preguntas las vamos a hacer al final de ambas presentaciones. Por favor, las pueden ir escribiendo en el chat. Pueden decir las preguntas para el ingeniero Lincoln García o el ingeniero Cristian Cervantes. Y al final yo moderaré esa parte de las preguntas. Estimado ingeniero Lincoln García, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas noches, ingeniero Kawa, doctor Roberto Aguiar. Gracias por la invitación a este prestigioso grupo que han formado para dar conferencias. Ya es la conferencia número 63, 74. La sigo constantemente. Se gana un gran aprendizaje de todos los colegas que han dado todas las conferencias hasta el momento. Espero satisfacer las dudas y complacer con la presentación. Ahorita vamos a hacer
el reforzamiento sísmico realizados en Manabí, 2 casos de estudio, uno dado por mi persona y el otro por el ingeniero Cristian Cervantes, que es el Colegio San Francisco de Asís, el cual he seguido muy de cerca. Antes de empezar, quería recordar una cosa, que estos reforzamientos sísmicos comenzamos en el año 2016 con la universidad y fuimos invitados después por el Midubi y aquí se participó con la empresa Me Encontro. Tomo unas palabras del doctor Roberto de que no se continúa con reforzamientos en gran escala porque la gente prefiere hacer una estructura nueva, pero hay capacidad para reforzar. A veces resulta más caro hacer nuevo o resulta más caro demoler y volverla a hacer. Es difícil y resulta que más económico era volver a hacer funcional la estructura y lo demostramos con este primer caso que voy a presentar, que es el edificio de la CENEL Prisa en Manta. Continúo adelante. No sé por qué pasa que aquí está. Antecedentes. A causa del evento sísmico del 16 de abril, el Midubi nos tomó como parte del grupo que íbamos a formar en las revisiones de estructuras, estudios que íbamos a entregar con 2 alternativas mínimas. Éramos 10 edificios, pero aquí pongo los más importantes. Hospital Rodríguez Zambrano, Banco Central CENEL Manta, que anteriormente se llamaba Emir Manabí, la Policía Judicial, el CAE, que es la Corporación Aduanera, UPC Los Esteros, Museo Banco Central, CNT de Manta. De aquí, de estos 2 trabajos, de todos estos trabajos, 2 se han realizado, el Hospital Rodríguez y el Central y la CENEL de Manta. Son los 2 trabajos que se han realizado hasta la actualidad. No se han realizado los demás. Y si los otros lo han hecho, nomás lo que han hecho es reparación sencilla, no los han reforzado. El equipo de trabajo. Al principio el equipo de trabajo estaba conformado con los ingenieros Marco Ceballos, el ingeniero Jorge Palacios y el ingeniero Edgar Menéndez, que también son profesores de la Universidad Técnica de Manabí. Y se lo invita al doctor Aguiar porque era quien en ese entonces conocíamos y que tenía mayor experiencia para esta área. Hacemos la invitación y formar parte con el doctor Roberto Aguiar. Este es el equipo de trabajo que conformamos, sacábamos las ideas y nos poníamos de acuerdo de cómo se iba a hacer el estudio. El doctor tomó el liderato de cómo nos fuimos repartiendo los trabajos y las diferentes opciones. La mayoría del trabajo está hecho con el programa ETAX, pero el doctor siempre trabajaba con su CENSILAC a pesar de que no estaba dentro de los términos de referencia del contrato. El doctor siempre, y lo comparábamos con los resultados y lográbamos resultados fidedignos de obtener de 2 maneras. Eran 2 maneras de haber obtenido el trabajo. Están diciendo nombre. Por favor, La evaluación del continúe, edificio estar Banco pendiente de Central los actual CENEL Prisa es una edificación muy interesante porque estaba compuesta por un subsuelo, planta baja, 2 mezanines, 6 plantas altas, prácticamente eran 10 pisos en total que conformaba todo este edificio. Tenía una irregularidad
hasta que permitía que iba a sufrir daños. Estaban algunas instituciones, en el de Manta, Banco de Fomento, entre otros. Y esta fue una de las principales dificultades que tuvimos al iniciar el estudio. ¿Por qué? Porque tenían materiales importantes dentro de la planta, tenían equipos y no se podían perder. Por lo tanto, no se podía entrar en ciertas áreas. Y tuvimos que asumir datos al principio de todo este trabajo para poder llevar a cabo los estudios, porque este es el primer edificio que querían a toda costa el gobierno tenerlo listo. Quería tenerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible. Esta estructura tuvo daños en postería en toda la zona de la escalera y en todos los pisos. El daño en la mampostería fue bastante fuerte. Tuvo bastante daño, fisuras en ciertos elementos estructurales, pero que no eran tan graves para decir demolamos la estructura. Era fácil de reparar. Se realiza un análisis modal espectral para que todo el edificio que sea considerado, y se crea un espectro nuevo. Se hace un estudio de peligrosidad sísmica. De todos los equipos, este fue el único que presentó esa alternativa. Un estudio de peligrosidad nuevo para poder reforzar todos estos edificios. Y se presentan las dos alternativas de reforzamiento. Y en cada una de ellas se utilizan los espectros obtenidos para el terremoto de Manta del 16 de abril, el espectro de peligrosidad sísmica con un periodo de retorno de 975 años, y se emplea también el espectro establecido por la norma ecuatoriana de construcción 2015 para hacer la comparación. Aquí está la ubicación donde se encuentra el edificio de Manta, Banco Central. Disculparán. Tiene un área aproximadamente de construcción de 9.204 metros cuadrados. Se encuentra en la parroquia Manta. Y ahí tenemos también las coordenadas. Se hizo una descripción de las estructuras, como se indicó anteriormente, una estructura que compone el subsuelo, planta baja, los dos mezanines, consta de 6 ejes en el sentido X y 7 ejes en el sentido Y. Las 6 plantas constan de 4 ejes en el sentido X y 4 en el sentido Y. El análisis sísmico que se realizó considerando las dos componentes de desplazamiento en el sentido horizontal y una rotación a un eje perpendicular, determinó que obtuvimos 3 grados de libertad por planta, lo que constituye un total de 30 grados de libertad por los 10 pisos que tenían, los mismos que se iban ubicando los centros de masas en cada piso, porque como les digo, no es un edificio regular, es un edificio irregular. Ya lo vamos a ver, el edificio. Aquí tenemos el edificio en su situación original. Ya vamos a ver el tamaño de las dimensiones de las vigas y los elementos estructurales. Había mucho desplazamiento de la estructura, por eso tuvo bastante daño. Además que este edificio tiene una particularidad que más adelante la veremos. Estaba sumamente bien armado para un edificio de la época. Tiene 30, 40 años, con pilotes, y resistió muy bien el terremoto.
aquí tenemos los ductos de los ascensores y de los ductos por donde pasaban los equipos, los cables de equipo y todo. Eso causaba también bastante irregularidad y bastante problema en ese sentido. Después vamos a ver qué cambio se le hizo con el reforzamiento y todo, para poder considerar todas estas opciones y que fuimos mejorándolas poco a poco a medida que fuimos también haciendo el reforzamiento. El edificio estructural es de hormigón armado, con un estilo arquitectónico contemporáneo, un sistema aporticado de vigas columnas que lo hace bastante flexible y presenta secciones de columnas en dimensiones variadas. Teníamos columnas de 80 por 80 y esto fue en parte y de 60 por 60 en otros pisos, y en otras secciones teníamos de 70 por 70, pero a medida que fuimos dándonos cuenta en el reforzamiento, inclusive bajaron a 50 por 50. En la parte superior del edificio, en los últimos 2 o 3 pisos, tenían esos cambios. Por eso es que les decía que por lo que no habíamos podido entrar en alguna de las áreas, tuvimos que rehacer el estudio en el reforzamiento y adoptar las posiciones para hacer un perfecto reforzamiento. Las vigas descolgadas tienen dimensiones de 40 por 70 en los 2 sentidos, que son iguales en todos los niveles. Eso sí se mantuvo en todos los niveles. Y las losas son de tipo reticular, alivianadas y armadas en las 2 direcciones en sus diferentes niveles y tienen un espesor de 25 centímetros. Quiero volver un poquito a la foto de atrás. No sé si se dan cuenta en la parte de la foto del edificio, esa parte de la fachada son elementos de hormigón bastante pesados. Se logró disminuir, demoler, se pidió demoler todo esto, se modeló primero con este peso y después se lo modeló reduciéndolo, porque este peso era demasiado alto y causaba también mucha deriva de piso en el momento también de reforzar el edificio. Y esa fue una de las recomendaciones que a futuro hicimos, de alivianar el edificio y logramos hacerlo, pero lo compensamos también con los muros de corte. Este es el esquema en 3D de las secciones. Cada sección, cada color es una sección diferente y las vigas sí son iguales en los pisos. Ya estas correcciones las íbamos haciendo durante todo el trabajo. Y vean que los centros de masa, aquí se ve en la parte superior en el esquema de colores, que el centro de masa es diferente en la parte inferior, desde los subsuelos hasta los mezanines, y es otra en los pisos superiores. Esta fue otra de los criterios que se aplicaron. Hicimos ensayos no destructivos y destructivos. Y aquí hay un criterio personal mío que siempre, y del equipo, que siempre se debe hacer estos ensayos como mínimo. El de prueba de ultrasonido, detección de barra de acero, prueba de carbonatación, corrosión, esclerometría, que están dentro de los no destructivos, para tener una consideración importante. Muchas veces en los estudios de reforzamientos no se hace esto y lo asumen, por lo que causaría mucha incertidumbre. Esta es una recomendación que
por lo menos yo creo que sí se deben hacer todos estos estudios como mínimo para tener un resultado fiable de lo que es un reforzamiento. Y aquí tenemos los resultados. Cabe decir que esto nos ayudó el ingeniero Vicente Paul Toledo. Fue un gran colaborador. Dentro de los ensayos también nosotros logramos obtener e hicimos la extracción de núcleo, que es destructiva. Y vean la diferencia que tenemos del ultrasonido y de los ensayos de núcleo. 211 kilogramos, 200 kilogramos por centímetro cuadrado que tiene en el ensayo, y en la evaluación en ultrasonido y por esclerometría tiene un valor demasiado alto, 284 y 317 kilogramos centímetro cuadrado respectivamente, lo que nos hacía pensar con qué resultado trabajábamos. Al final tuvimos que trabajar con un promedio, porque tampoco no es que se tomaron en todos los pisos, se tomaron en 5 puntos, 6 puntos diferentes, porque también no se nos permitió hacer todos estos ensayos en todas las columnas y vigas de los elementos. Y aquí vemos el comportamiento del edificio. Se consideró una carga viva de 0.240 toneladas por metro cuadrado, una carga muerta de 0.350 toneladas por metros cuadrados, porque habían elementos donde eran oficinas, otros no eran oficinas, otros eran otros elementos que de otras áreas que nomás eran de equipos, y donde la carga solamente la última losa, que era la terraza, que se consideró la que encontramos aquí, de 0.7 toneladas por metro cuadrado, y una carga muerta de 0.10 toneladas por metro cuadrado. Y bien, y estos fueron los resultados. Deriva de pisos que al principio, en un sentido, daban que cumplían. 1.72, 1.97 en la componente este-oeste, en el sentido longitudinal. De aquí sacamos también una de las primeras conclusiones, que eran que las derivas de piso mayores a 1.50 en nuestro país causan daño en la mampostería. Además, el edificio tenía un periodo de estructura muy elevado. El comportamiento en la componente norte-sur. Y aquí vamos a ver que continuaba en ese sentido. En el análisis que el edificio cumplía. Hasta ahí no había ningún problema, y decíamos que al parecer no era tan necesario reforzar el edificio. Pero llegamos al espectro de la norma NEC. Las derivas pasaron del 2%, 3%, 3.9, 2.3, hasta 4% llegamos, tanto en el sentido transversal como en el sentido longitudinal respectivamente. Los periodos se mantenían. Vemos los desplazamientos. El gráfico del máximo desplazamiento, que llegó hasta casi 30 centímetros. Y la deriva de piso era superior en el piso número 3, en el piso 2, por el efecto modal que tuvo.
por la irregularidad que el edificio tiene una parte más ancha hasta el mezanine y una parte menos ancha en los pisos. Jugó como quiera en dos partes el efecto del terremoto. Y eso es lo que causó bastante daño. Hubo bastante daño, que ya lo vamos... Vean aquí también en el sentido X y sentido Y, en el otro sentido. Lo mismo en la parte número 3. Ahora en el sentido Y, también siempre era en el piso 2 y 3 donde encontramos más daño. Ya los otros, en los pisos superiores, muy poco, pero hubo bastante daño. Continuamos lo mismo en las componentes. Y los desplazamientos eran bastante altos. Seguimos con los gráficos, lo mismo, la misma situación. Vean que la situación se repite siempre en el piso 2, piso 3, mezanines, donde estaba el cambio de secciones del edificio. Bastante. Todo era la misma situación. Aquí vamos a ver daños observados, mampostería, daño en la flexibilidad de la estructura, las vigas, vean el tamaño de las vigas. Obviamente que los daños no estructurales fueron de gran significativo. Daño en las paredes, unión con las vigas. Las vigas, nuestra costumbre de diseñar en las paredes, de no ser reforzada, no tiene la viga, no tiene dónde desfogar esa energía y termina rompiendo las paredes. Desprendimiento, solo vean que no ha cambiado mucho el modo constructivo que hacemos siempre en nuestras paredes con chicotes de acero estructural y de hierro, y no hay una buena conexión y termina fracturándose totalmente. No hay una mampostería armada o una pared de un material liviano para que no exista este peligro. Y aquí teníamos fisura en las vigas. Esto también la revisamos en todos los pisos. Normalmente todo esto era lo que encontramos: fisura, desprendimiento de lucido hormigón, cabeza de columna, y bastante problemas patológicos de corrosión, de carbonatación, que eran fáciles de solucionar. Aquí fue la parte donde más daño existió. Vuelvo a repetir otra vez la misma foto anterior, pero este era en otro piso. Como que era una copia de la misma foto, pero no. Este es otro piso. La misma acción en el segundo como en el tercer piso. Se había desprendido un poco la escalera, pero era solucionable. Nuestra solución también era cambiar esta estructura. Al final se decidió no hacerlo en la reconstrucción. No, eso no nos solicitaron, porque ya hay hacerlo de acero o de otro material para la CENEL, que son los dueños del edificio. Era más oneroso realizar toda esta parte. Se logró salvar la escalera tal como se ven. Aquí hay una especie de muro de corte que dentro del edificio no estaba contemplado al principio. Se pensaba que estas paredes también eran de mampostería, y al final resultó ser todo este elemento de hormigón.
lo que también cambiaba bastante la rigidez del edificio. Y se tuvo que contemplar nuevamente otra vez en el análisis todo este detalle. Aquí hay darle un mérito a la doctora Alicia Rivas, que ella trabaja en la Católica de Chile, porque nos ayudó junto al doctor, hicieron esta parte del trabajo, a encontrar un espectro de peligrosidad sísmica. Para los edificios públicos, al hospital se hizo otro. En el hospital hay un espectro para 2.475 años, 2.500. Para suelos tipo C, D y E, aquí tenemos todo para obtener los espectros. Y aquí tenemos la comparación del espectro de peligrosidad sísmica 975 años. Vean que siempre supera en la parte más alta, en el punto más alto del terremoto, supera y ayuda a reducir bastante la parte de la peligrosidad. Superamos la plataforma, está muy abajo del espectro de la NET. Por eso es que en el dominio siempre tratábamos de trabajar esto con el reforzamiento con este espectro. Lo tenemos para los diferentes tipos de suelo. Suelo C, suelo D, suelo E. El verde, el suelo D, porque ese era el suelo que tenía el edificio. Y aquí viene el comportamiento ante la primera alternativa de reforzamiento que habíamos hecho. La primera alternativa es con muro de cortes. Y vean que se baja sustancialmente el periodo a casi un segundo, y las derivas de piso, el máximo era de 1.25 en el sentido longitudinal y en el sentido transversal de 1.22. Nuevamente, si vamos a comparar los cortantes, obviamente sí se subió un poco, pero eso lo compensa con los 8 pares de muro, 4 interiores y 4 exteriores. Lo compensamos con eso. Lo que se eliminó de peso, lo compensamos en el muro y lo llevamos hasta la cimentación y reforzamos la cimentación durante el reforzamiento. Aquí hay una foto del reforzamiento y todo. Vean, aquí está el muro exterior, y aquí está encerrado en rojo en la cuarta foto, en la segunda foto del punto B. Hay una continuidad. Nosotros habíamos hecho el estudio pasando recto por las vigas. Pero decidimos hacer este cambio porque como ya aquí es parte del reforzamiento, no había la oportunidad ante la malla bien formada de la viga. El armado de la viga era excelente, demasiado fuerte, y no dejaba pasar los hierros, y había que cumplir con la norma que o pasa completamente el hierro o mínimo debe entrar entre 15 a 20 centímetros de profundidad en el elemento estructural, en este caso en la viga. En las columnas nos introducimos siempre el 50% o un poquito más, pero siempre cumplimos con las normas de ingresar en el momento de hacer el reforzamiento. Este reforzamiento lo hizo la empresa constructora Izaba, nosotros lo fiscalizamos, todo esto se lo siguió paso por paso. Aquí también se hizo estos detalles que no estaban primeramente contemplados, estas vigas para unir los elementos estructurales. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque pensaban cerrar
estos mezanines que se veía desde la planta baja hasta el tercer piso. En la actualidad ya no se puede ver eso, porque lo pusieron con elementos de steel panel, con estructura metálica, hicieron de los nuevos pisos, y se unieron a estos nuevos elementos, que lograron mejorar la situación. Otra vez, hacer el análisis del edificio, si el edificio funcionaba. Esto fue, como quiera, era cuestión de error, porque con un margen de error que no era causa de nosotros, sino de los cambios arquitectónicos, ya que en muchas de las partes, cuando nosotros ya teníamos terminado el trabajo, aparecían cosas que deseaban los señores de la CNEL. El edificio cambió bastante de forma organizativa en su arquitectura, en su funcionabilidad, y que conllevó a hacer todos estos elementos estructurales y a mejorar las secciones de los muros. Primero pensábamos muros de 25 y terminamos con muros de 40 centímetros. Aquí vemos también la armadura en la primera fase, el anclaje con diferentes químicos, el Anchorfic, otro norteamericano que no me acuerdo bien el nombre en este momento. También usamos grau en la parte inferior. Y hacíamos las pruebas, porque vean que al principio no entra para darle continuidad, la viga el acero se corta hasta la mitad, y el resto ya se completaba totalmente el hierro, o el acero se lo completaba pasándolo exteriormente, de un piso a otro, haciendo los cambios de continuidad. Aquí se ve tranquilamente. Tuvimos que perforar la losa alivianada en las partes cercanas a las vigas, eliminar esos bloques y poder fundir y pasar el acero. Aquí se ve la continuidad, se ve el hierro, a donde se hacían los traslapes, hierro continuo, hierro traslapado, hierro continuo, se hacían los elementos de borde, las columnetas para que se vieran elementos de borde, y tuviera buena respuesta el edificio. Otra vez la foto con el elemento de continuidad, tanto en la parte superior como en el elemento inferior. Tuvimos que abrazar la viga para que la viga en ese punto también se tuviera su formación, su rótula plástica en esto. Por nuestra cuenta se hizo un pushover, pero no se lo puso aquí en el estudio. Pero no, nosotros hicimos el pushover por cuenta propia, pero no lo pusimos en el estudio porque eso lo descartaron. Porque eso no estaba dentro de las cuestiones ni del reforzamiento. Ese pushover se lo hizo solo para verificar si iba a haber problemas de rótulas plásticas en los puntos de la viga, y las vigas pasaron bien las pruebas. Estamos esperando que con el espectro de peligrosidad sísmica, este edificio supere hasta un terremoto superior al que sufrimos. Ha tenido y ha pasado pruebas con los temblores que han habido de 6, 7 grados que se han sentido acá en Manabí, y no ha tenido ningún problema el edificio, ha respondido muy bien. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido esos problemas. Aquí continuamos nuevamente, las vigas. Aquí esta es la nueva sección de ascensores, que se eliminó, y la zona donde se aumentó también las nuevas losas, apertura de losas, con las nuevas losas metálicas que
que se añadieron para completar hasta los mezanines. Y la apertura del nuevo ascensor, que también, este fue, como decía, este era otra parte del análisis. Habíamos hecho un análisis sin ascensor nuevo, un análisis con ascensor nuevo. Para que vean todos los cambios que conlleva. No siempre un estudio se lo cumple al 100% en una reconstrucción. Por suerte nosotros tuvimos para fiscalizar, transmitíamos estas dudas también al doctor y el doctor muy gustosamente colaboraba en nosotros. Esta es una alternativa, que la segunda alternativa, fue usando disipadores de energía Sherwin-Williams SLB50, que ese fue el tamaño para poder los elementos, en total 80 disipadores iban a conformar, pero esta alternativa se desechó, no se la hizo por cuestiones de tiempo. El edificio ya quería que entraran a funcionamiento y había mucho trámite por traerlo desde el Perú, el trámite burocrático de hacer la importación del elemento. Aquí tenemos, se mantenía, era un elemento compuesto. Los muros externos estaban conformados por los disipadores y los muros internos por los muros de corte. Eran cajas de 250 por 250 y por 10. Se hizo un análisis en conjunto con el doctor y demostramos que las cajas trabajan mejor que la I en este tipo de elementos de B invertida, en los contravientos. Además que los disipadores en alternativa se propone y que los muros se mantenían en la parte interna de 40 centímetros. Nuevamente, un poquito más elevado la deriva, 1.25 en el sentido transversal y en el sentido longitudinal 1.35. Ambas eran menor al 1.50 que nos habíamos puesto como meta, porque mantenemos nuestro criterio de que el estudio demuestra que derivas superiores a 1.50 termina causando daño en las paredes. Comentario: se presentó un estudio de la situación actual de la edificación central de Manta. Se ha llevado a cabo en diferentes estudios para conocer la situación real de los materiales. Y sacamos un espectro sísmico, que fue lo importante. Trabajamos con un R de 4. Un factor de reducción sísmica de 4 porque considerábamos que un factor de 8. Hay que cumplir muchas normas para... Y es preferible bajar este factor. Significa más fuerza sísmica, pero no hay que estar controlando la calidad de hacer un buen hormigón, de hacer de cumplir con detalle exigente de las normas sismorresistentes. Obviamente que hay que hacer el trabajo con gran calidad, pero no con la exigencia que exige la norma ACI, la NEC, para poder tener un edificio en óptimas condiciones y funcionamiento. El edificio del Banco Central de Manta es un edificio, como le dije, típico, mediana altura, de más de 20 años, flexible, solo era vigas y columnas, sin muro de corte. Pues estuvo bien armado, pero
era bastante flexible en ese sentido. Las vigas cumplían con las normas de ese entonces, se lo comprobó, pasaron justo las normas actuales de la NEC 15, pero necesitaba el reforzamiento, porque las derivas y el índice de estabilidad eran demasiado altos para mantener. Suerte que estaba piloteado el edificio. La estructura poseía elementos decorativos muy pesados, lo que se llegó a demoler para bajar, y se disminuyó notablemente el peso de antepecho, pantallas, paredes, pero también se lo compensa con los 8 muros de corte de 40 centímetros. Se bajó un total del 20.45%, pero con esa compensación creemos que se redujo entre un 15 a un 10%, entre un 10 a un 15% el peso en su totalidad, en ciertas partes. Aquí hay una foto del antes y el después. Aquí ya tenemos el edificio, vean que estaba totalmente protegido por rejas, ahora es un edificio funcional que usted puede subir y llegar tranquilamente, es un edificio liviano, con vidrio, no tiene todos esos elementos decorativos y pesados que hacen que el edificio sea totalmente flexible. Hasta ahorita el edificio, como les dije, ha funcionado, se ha sentido los temblores que hubo en Cuenca, el de Perú, se han sentido otros que hubieron durante la época del 2017, que inclusive tuvieron hasta 7.5 grados, y no ha tenido ningún problema el edificio, ninguna fisura, ninguna falla. El edificio está en buenas condiciones. Muchas gracias. Me gustaría, antes de continuar, darle paso al siguiente, de ver si tengo la oportunidad de mostrarle. Me hubiera gustado mostrar más del trabajo. Un momentito. Un ratito, un momentito. Déjenme compartir de nuevo la opción. ¿Qué pasó? Un ratito, compartir. Me hubiera gustado mostrarle esta opción de los trabajos. No, para ya darle paso al compañero de todo lo que es el trabajo. Yo lo pasaré para que observen que se hizo bastante en la reconstrucción. Hay bastantes cuestiones interesantes. La reparación de la escalera, la eliminación de los muros y la reducción de los pisos. Inclusive los pisos que dije en un principio que tenían 25 centímetros, tenían inclusive hasta 30 centímetros, porque tenían 5 centímetros de bonde o de cemento por lo que se usaba anteriormente baldosa en la parte de lo que ahora ya usamos cerámica en los pisos, y se elevaba bastante. Tenía bastante, en paredes encontrábamos enlucidos hasta de 5 o 6 centímetros. No había, como dije, el edificio de la época que no tenía a veces control ni siquiera del aplomamiento de las paredes y de la estructura. Muchas gracias. Espero que haya sido un gusto. Yo pasaré toda esta información al doctor y al ingeniero Brian Cagua para que lo compartan con ustedes. Adelante, Cristian. Muchas gracias, estimado ingeniero Lincoln García. En realidad muy clara su presentación, muy ilustrativa con las imágenes, un muy buen trabajo y es una gran experiencia que nos ha compartido.
Muchas gracias también de antemano por el material que nos va a compartir. Quiero indicar a nuestros asistentes todo esto junto con la conferencia, con el video. Se encuentra en el link que les envié en el chat, sciencelab.wordpress.com. Allí están todas las conferencias. A continuación, damos paso a nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Cristian Cervantes. Me permito leer un breve resumen de su hoja de vida previo a su conferencia. Ingeniero civil con orientación en estructuras por la UTM, Universidad Técnica de Manabí, diplomado en estructuras sismoresistentes realizado en Perú, 2015, varios diplomados y especializaciones en estructuras sismoresistentes y reforzamientos en Ecuador, Perú, España, desde el año 2015 a 2021. Certificación en GEO5, especializado en estabilidad de taludes y diseño sismoresistente de muros y pantallas en el año 2021. Actualmente estudiante en la etapa final de la maestría en Ingeniería Sismoresistente por la Universidad de Guayaquil. Invitado en ponencias internacionales. Referente a su experiencia laboral, superintendente de obra y control de calidad en el área civil en múltiples proyectos de importancia. Especialista estructural en el Midubi, especialista de infraestructura en CEDEMI, actualmente especialista estructural en el área de estudios y proyectos técnicos del municipio de Portoviejo, consultor estructural, miembro de varios subcomités de la actualización de la NEC 15, hormigón acero, y coordinador del subcomité de diseño de elementos que revisan la estructura y muros de sótano en la actualización de la NEC SEHM o estructuras de hormigón armado. Nuevamente recuerdo las preguntas, por favor, las vamos a dejar para el final de la presentación y las pueden escribir en el chat. Estimado ingeniero Cristian Cervantes, doy paso para su conferencia. Muchas gracias, ingeniero Aguiar, muchas gracias, Brian. Es un gusto para mí poder estar en este momento compartiendo la experiencia adquirida, pues, y espero que sea de su agrado, ¿sí? Entonces, ¿me confirman si se ve la pantalla? Le confirmo que sí, estamos viendo la presentación, también escuchamos bien. Muy bien. Sí, me esperan un ratito que parece que se me bloqueó, no sé por qué. Me disculpan un momento, me bloqueó la... Perdón. Claro. Damos unos minutos a que solucionemos los problemas técnicos para la segunda conferencia. Ahí sí. Bueno, este es uno de los casos que se va a hablar en esta ponencia, pues. En nuestro caso, pues, es la Unidad Educativa San Francisco de Asís, ubicada en Portoviejo. Dentro de sí, pues, tenemos un contenido como es el diagnóstico, el esquema del estudio patológico, las condiciones y causas más probables de daños ocurridos en una edificación de cualquier tipo, las causas y efectos de las manifestaciones patológicas, algunas normas, estándares y guías aplicables para temas de rehabilitación, ensayos para evaluación de estructuras existentes, una breve descripción arquitectónica y estructural de la edificación en mención, análisis y resultados, pues, antes, durante y después del sismo del 16 de abril, una evaluación económica de reforzamiento versus una estructura nueva y un breve resumen del proceso constructivo realizado al Colegio San Francisco de Asís. Pues dentro de sí, pues tenemos que determinar, antes de poder hacer un reforzamiento, pues tenemos que saber el diagnóstico, pues el diagnóstico en sí, pues posee un proceso, un origen, unas causas, una evolución, síntomas y notificar el estado actual de la edificación. Pues en este caso, muchas edificaciones fueron realizadas para una funcionalidad y de repente pues terminan en el estado actual considerándose para otro tipo de
de funciones en las cuales no fue diseñada al principio. Dentro de sí, pues tenemos un esquema de un estudio patológico. ¿Y qué pasa aquí? Pues tenemos que identificar las enfermedades, la sintomatología, las infecciones oculares y diagnósticos preliminares en sí. Unas oculaciones que son los estudios en sí que se realizan como esclerometría, núcleo y un sinnúmero más de ensayos, carbonatación, que son aquellos que determinan en sí las patologías y enfermedades que tienen una estructura en sí. Entonces vemos ahí el diagnóstico definitivo, y aquí lo más importante cuando uno hace una evaluación, pues el pronóstico, porque hay dos etapas, ¿no? Una etapa que es la etapa pesimista y otra etapa que es la optimista. Pues dentro de la pesimista, pues tenemos que directamente a veces cometemos el error de una vez enmarcar que amputamos, demolemos la edificación y por último, pues ya le damos muerte, ¿no? Entonces, en este estado pesimista hay que tener en consideraciones porque muchas veces se va el tema netamente, digamos así, de una forma de conveniencia. ¿Por qué? Porque vemos que muchas estructuras en el terremoto fueron en sí, digamos, derrocadas pues sin un criterio técnico fundamentado. Más bien aprovecharon y se valieron de esta evaluación para en sí poder cobrar algunos de los seguros, ¿no? Y dentro de la etapa optimista, pues ya está el tema terapéutico, donde ya entra el ingeniero estructural a hacer el tema de las propuestas de reforzamiento y tratar de reparar de una u otra manera una estructura para salvaguardar su funcionalidad en sí. Entonces, estas son algunas de las condiciones y causas más probables que vemos en el daño, ¿no? ¿Y por qué hice este análisis en sí? Es porque uno debe de primero determinar las causas probables, las patologías que tiene la estructura, el diagnóstico para poder en este caso ver cómo resuelve el problema que se le presenta en sitio. Entonces, dentro de las causas más probables podemos que está el uso normal, el envejecimiento, explotaciones inadecuadas, por ejemplo, sobrecargas y funcionalidades, en este caso, que se le da a la estructura en las cuales no fue diseñada. En sí vemos materiales también que siempre saben suceder por el tiempo, que tienen corrosión, carbonatación. Vemos errores de ejecución, que esto es lo que más se da dentro del proceso constructivo, como malos encofrados, desplazamiento de los refuerzos tanto longitudinales como transversales, malas vibraciones, segregación del concreto, retracción, desencofrado prematuro sin respetar, en este caso, las recomendaciones que se indican como que 24 horas después puedes tranquilamente desencofrar, pues mala calidad en este caso cuando son estructuras metálicas de las soldaduras de campo. Y esto es muy importante sobre el efecto rheológico, que en sí pues son las fuertes tensiones aplicadas internamente que atacan por medio de la fluencia, la retracción y la temperatura. También hay malos detallados dentro de los planos estructurales. Aquí otra vez el tema de la corrosión, que es lo que más que todo en zonas costeras es un problema totalmente grave cuando no se da un recubrimiento adecuado. Las modificaciones y condiciones del suelo, pues esto se da por varias razones, por un terremoto, por vibraciones a los lados, por excavaciones de construcciones aledañas más allá de lo que tiene la zapata existente de la edificación a los lados, reacciones químicas, pues debido al sulfato del cloruro, detallados constructivos, pues detallados constructivos, en este caso en planos que no detallan temas de juntas, en sí detallados de nodos, acciones de tipos oscilatorios, pues como son equipos de trabajo mecánicos y movimiento sísmico, accidentes porque ya corresponden netamente ya cosas imprevistas como son choques, explosiones, incendios y errores del proyecto y causas inevitables que se pueden dar en este caso. ¿Sí? Debido al punto 13, pues es importante que muchas veces los municipios no tienen identificado, por ejemplo, tuberías que pasan sobre edificaciones, ductos cajones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto de aquí vemos que tenemos causas y efectos de las manifestaciones patológicas que ya vimos en los puntos anteriores. Entonces, una de las causas pues vemos que es el defecto, el daño y el deterioro. Dentro de sí, pues como defecto tenemos por temas de diseño, de materiales y el proceso constructivo. Y los daños pues se dan debido a sobrecargas, a terremotos, a fuegos, en temas de altas temperaturas, derrames químicos y un sinnúmero de otras condiciones. Yo he puesto algunas que creo que son las principales. Asimismo vemos el deterioro que se da por
temas de secado, mojado, o sea, humedad, variación técnica, pudrición, temas alcalinos, ataques al desulfato, y esto es muy interesante también, que son ataques de xilófagos, que son unos pequeños animalitos que en sí atacan mucho a la madera, pero también en parte perjudican a la estructura. Dentro de sí, pues los efectos que vemos a la derecha pues se dan debido a la sobrecarga, al terremoto, al fuego y derrames químicos, que son en este caso lo que provocan los daños principales. Y dentro de eso pues podemos ver que hay asentamientos, deformaciones, fisuración, descascaramiento del material, delaminación y por último desintegración del material o del elemento estructural, en este caso, que presenta las patologías al respecto. Entonces, aquí vemos algunas de las normas, estándares y guías aplicables para el tema de rehabilitación de estructuras. Estas son algunas, ¿no? Dentro de ellas, pues, vemos que antes de poder realizar algún reforzamiento, tenemos que, en este caso, proceder a tener en cuenta muchas de las normas, estándares y, en este caso, guías técnicas según sea la edificación. En este caso, nosotros, como es una edificación netamente educativa, pues procedimos en este caso a utilizar, como por ejemplo el ACI 364, el ACI 437, el 546, nuestra norma de riesgo sísmico de rehabilitación. Para cargas utilizamos el AIS 722, el 41 también para temas de rehabilitación, y utilizamos la guía técnica de rehabilitación sísmica de edificios escolares de la Ciudad de México. Todos estos ACI tienen algo particular, pues que muchos son, por ejemplo, para guía de evaluación de estructuras de concreto antes de la rehabilitación, otros son netamente para la evaluación de la resistencia de las estructuras de concreto, para las resistencias estimadas de métodos en sitio, las guías de reparaciones de concreto. Asimismo hay evaluación, reparación y rehabilitación de edificaciones existentes, como el AIS 562, que hay una versión actualizada. Nuestra norma de riesgo sísmico, pues que netamente nos da recomendaciones al respecto para poder, en este caso, evaluar las estructuras existentes. Entonces, el ACI 4117, pues que ya es netamente para sistemas de hormigón, de evaluación, ¿no? Y la guía técnica de rehabilitación sísmica de edificios, que es muy interesante porque posee algunas alternativas de reforzamiento al respecto. Esto fue en el año 2019, fue, digamos, la primera versión que salió. Aquí vemos algunos de los ensayos que se realizan para temas netamente para evaluación, en este caso de estructuras existentes, como son la localización del acero, medición del recubrimiento, pruebas de carbonatación, materia orgánica, pruebas de humedad, y asimismo vemos que hay algunos ensayos que se pueden hacer, que muchos de los que están aquí son un poco complicados hacerlos en obra, no por lo que no existe, sino por el tema de quién los realice muchas veces, ¿sí? Entonces, dentro de eso vemos el tema de carbonatación, extracción de núcleo, el ferroscán, pues para ver el tema del acero, y aquí vemos pues el tema de esclerometría. Entonces, dentro de los ensayos que realizamos, pues a continuación se ven el tema de los resultados en la Unidad Educativa San Francisco de Asís. Dentro de aquellos, pues hicimos el tema de esclerometría. Entonces vimos que teníamos problemas de carbonatación en una de las columnas, pero en sí no es que la estructura estaba en mal estado en cuanto a su resistencia del hormigón, pues tenía resistencia aproximadamente de 240 kilogramos por centímetros cuadrados. De la misma forma, pues hicimos el tema de la corrosión, pues dentro de los análisis de la corrosión, pues se pueden ver que tenemos corrosión alta, corrosión media y corrosión, en este caso, regular. Lo que sí es interesante, pues que las columnas en sí tenían una buena sección, ¿no? Columnas de 30 por 40, 35 por 40, 35 por 45, de igual manera las vigas, teníamos vigas de 40 por 25, y de 40 por 20, y las cuantías, pues en este caso estaban en el orden en columna del 1.34. De la misma forma en las vigas, pues de 0.93, pues serían una buena cuantía de acero para la estructura en este caso. Dentro de esto hay algo interesante que la norma ecuatoriana de la construcción en su parte de riesgo sísmico nos permite, más bien, en lo personal no estoy muy de acuerdo, ¿no? Dentro de este tema, pues la norma de rehabilitación sísmica nos da el caso, y aquí dice claramente, en el caso de ser aplicado un procedimiento de análisis lineal dinámico, cuando las limitaciones económicas o de otro tipo impidan la ejecución de pruebas físicas o ensayos sobre los materiales, las propiedades mecánicas asumidas a partir de este documento o plano serán afectadas por un factor de incertidumbre, K, menor o igual a 0.75.
Entonces, nos da recomendaciones del AC31 dentro de una investigación que había hecho hace algún tiempo atrás, de algunas tesis, pues se pueden encontrar ciertos valores que se pudieron determinar por efecto, como cuando se utiliza este método, el AC31. Entonces, en realidad da valores muy bajos como de resistencia del concreto, la fluencia del concreto, en este caso el tema de la compresión de la mampostería y otros valores más. Entonces, dichos valores en realidad resultan conservadores, indican que los materiales tienen una resistencia mínima. La NEC 15 no proporciona valores por defecto. El profesional en sí debe de escoger y establecer implícitamente conforme a las indicaciones basadas en su experiencia, muchas veces de acuerdo al tipo de edificación que se está evaluando. Entonces, esto es algo que en realidad se debe de, en caso de asumir con mucho cuidado. Siempre es bueno hacer los ensayos respectivos para poder determinar y tener una visión más amplia y poder hacer un análisis mucho más esencial y mucho más profundo cuando se tiene ensayos correspondientes de tipos para rehabilitación y no asumir valores que verdaderamente son en muchos casos peligrosos y son antieconómicos en coger hormigones de resistencia baja cuando no puede ser así, y eso determina que se debe de reforzar las estructuras mucho más rígidas, ¿no? Y con gran demanda de resistencia en los elementos estructurales. Entonces aquí vamos a ver un breve resumen general de la estructura que se está en este caso analizando. Pues en realidad la Unidad Educativa San Francisco de Asís, pues ubicada en Puerto Viejo, en la calle Bolívar y Espejo, posee dos bloques, ¿no? Un bloque 1 que fue realizado 30 años atrás y el bloque 2 que tiene aproximadamente 10 años. Posee estructuras de losas alivianadas en dos direcciones. Las columnas son de tipo rectangular en sentido X. Lo interesante de aquí que pudimos determinar es que en sentido X, en sentido corto posee vigas peraltadas y en sentido Y posee vigas chatas o vigas de la misma altura de la losa. Entonces las varillas proyectadas en realidad pues sí poseía buena cuantía. Y a continuación pues vamos a ver lo que se pudo determinar dentro de la inspección visual que se realizó al Colegio San Francisco de Asís. Entonces, esta es una distribución de los bloques, como pueden ver en esta parte de aquí, pues tenían dos bloques, pues como se pueden ver son en L, que en realidad su centro de masa y centro de rigidez, pues por ningún lado coincidían, y había un serio problema de torsión. Debido a aquello, pues el bloque 2 sufrió daño en la parte pequeña que se ve aquí alrededor. Entonces, con la ayuda del constructor, lo interesante de aquí es que pudimos conversar con aquellas personas que construyeron, en este caso el arquitecto Simón Mera, que es el hermano del rector del Colegio San Francisco de Asís, como por ejemplo el armado de la Zapata, que no pudimos comprobar desde el punto de vista, digamos así, del levantamiento de información. Entonces lo interesante aquí es que mientras más información se tenga dentro de un proceso de rehabilitación, entonces la conservación estructural es mucho mejor concebida, porque se tienen más datos estadísticos. Entonces, hablando con el constructor, pudimos determinar que el bloque 1 que se ve aquí, este bloque fue construido hace aproximadamente 30 años y el bloque 2 fue construido en el año 2. En el bloque 2 fue construido aproximadamente en el año 2011. Sin embargo, lo interesante aquí es que se pudo determinar que la primera planta que se puede ver aquí fue construida por manos de un profesional a cargo, o sea, por la guía técnica de un profesional. Lo interesante es que aquí abajo ninguna columna sufrió daño. Sin embargo, luego, por razones económicas, pues ya se procedió en este caso, a deslindar al profesional que realizó la primera planta y continuó pues ya a mano de obra de obreros comunes. Y entonces es ahí que se ven los daños a continuación. Entonces dentro de sí pudimos determinar algunos daños. Este es el bloque que sufrió serios daños, que es este de aquí, debido a la gran masa que poseía el bloque 1, pues, y temas de rotación, pues perjudicó al bloque 1. En sí tenía un área de 1.716 metros cuadrados. Dentro de sí pudimos determinar, por ejemplo, en esta figurita de aquí, a ver, aquí en esta parte de aquí justamente, lo que hace como un tipo coliseo. Y aquí se puede determinar que la viga principal, que se puede ver aquí, es cruzada por esa celosía.
Sí, es cruzada. Entonces se formó en realidad una parte conjunta entre la edificación del bloque 2, que es el bloque 2 y el bloque 1. Entonces, aquí podemos ver temas de segregación ya en la planta alta, ¿no? Como les indiqué, pues la parte de abajo fue construida por un profesional, entonces la parte siguiente pues ya netamente se deslindó el profesional a cargo. Aquí vemos igual temas de segregación, vemos aquí temas de segregación, vemos aquí estructuras que verdaderamente perjudicaban y obstruían el sistema principal, que no correspondían al sistema de pórticos en sí, sino otro sistema, pues sin embargo fue, no sé por qué razón, pues fue cruzada la viga principal con esta celosía. Entonces aquí vemos grietas en sí, vemos daños en cabeza de columna por falta de acero transversal, como se ve aquí. Y aquí el tema interesante es que en realidad al sismo hay que darle algo que pueda dañar, ¿no? Para que se puedan disipar la energía. Entonces aquí mi criterio personal es que toda estructura se puede salvar tanto represente económicamente algo viable, ¿no? Y no esté más allá de lo que se pueda permitir. Entonces, no es que cuando un nudo falla significa que la estructura en sí debe de ser derrocada. Más bien considero yo que cuando una columna como tal, que es el sistema principal a cargas gravitacionales, falla o pandea, ya es algo que debería pensarse poder rehabilitar. Pero sin embargo, si una viga falla, pues en realidad es el método que encontró el sismo para poder liberar su energía. Entonces aquí vemos también desprendimientos de aceros por poco recubrimiento. Aquí encontramos una estructura mal traslapada con temas de corrosión notables. El acero transversal era comido por el tema de la corrosión alta que tenían ciertas columnas que en caso la tuvimos que derrocar. Entonces vimos temas de corrosión, de igual manera excesos de fluido, que es el contenido de aire que tenían el hormigón. De la misma vamos a ver la viga, ¿no? De una forma visible al respecto, que se puede ver que determina, obstruye en este caso el movimiento y genera un grado de torsión adicional, pues por lo cual este es el bloque el cual se tuvo que derrocar debido a todas las influencias que tuvieron elementos adicionales que no fueron contemplados en sí dentro de algún análisis que lo dudo que se haya hecho en aquel tiempo. Entonces aquí pudimos determinar también separaciones de estribos, varillas longitudinales mayores a 15 centímetros, pues ya nos daban indicio de que teníamos que de una u otra manera reforzar ciertas columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos sorprendió algo que teníamos, en un lado teníamos una junta de 5 centímetros y cuando íbamos al otro lado teníamos una junta de aproximadamente 1 centímetro. Entonces nosotros ya desde ese punto de vista lo que se procedió fue establecer, en este caso, una condición de desplazamiento. Más allá de la que me permite la norma, yo me encuentro con algo real. Entonces, como tal, si me encuentro con algo de real, tengo que limitarlo. Aún así, la normativa me permite desplazamientos mucho mayores, pero yo me encuentro con sorpresas en campo que ya me dan un indicio de lo que yo debería limitar y hacer para que no haya algún efecto de latigueo o algo al respecto. Entonces, hicimos escarificaciones para verificar lo que se hizo en los ensayos, tanto de las varillas longitudinales, las varillas transversales. Aquí vemos también que hicimos escarificación, porque aquí ya el nudo estaba ya netamente dañado y lo que hacíamos es de una u otra manera tratar de recuperar este nudo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en sentido, digamos así, en X posee vigas peraltadas y en sentido Y pues poseía vigas planas. Entonces de una u otra manera teníamos que dar seguridad al nudo, recuperar el nudo y tratar de darle rigidez en el sentido donde no poseía vigas vigas vistas en este caso. Entonces, digo, de la misma manera procedimos a medir los anchos columna a columna, y la verificación de las varillas otra vez longitudinal y transversal. El recubrimiento, pues tenía recubrimiento en su mayoría de 4 centímetros en la separación de los estribos de las columnas. Aquí otra vez vemos porque se hizo todo el levantamiento. Entonces, procedimos a hacer un levantamiento exhaustivo de lo que más se podía ver de forma visible y aquellas que no, y ya sabíamos que íbamos a tener que reforzar de una u otra manera. Y aquellas columnas que contenían grados de corrosión altos, pues procedimos a escarificar para ver la cantidad de acero que poseía y de la misma manera los diámetros correspondientes que hay. Lo interesante aquí es que mientras más datos se tenga, es mucho mejor para poderlos calcular, ¿no? Hicimos un tratamiento
y unas recomendaciones previas solamente del punto de vista análisis, ¿no? Lo que procedimos fue a derrocar el bloque 3 que se puede ver aquí. Entonces procedimos en este caso de una u otra manera como recomendación a derrocar. Entonces este bloque 2 lo que procedimos fue a tratar de una u otra manera que tenga un tema regular. Entonces ya este bloque 1, pues ya lo que sí no teníamos cómo poder derrocar una parte porque ya era no existente. Nuestra primera propuesta fue, en este caso quizás, dar una recomendación de que se habla aquí, poner unas columnas adicionales, pero era un tema muy, muy complicado. Entonces procedimos que se mantenga este bloque que ven aquí, y lo que hicimos fue tratar de que nuestro centro de masa y centro de rigidez ya más adelante en el análisis coincidan, ¿no? Y el tema de torsional pues disminuye enormemente con unos muros que tratamos de ubicarlo de algunas maneras conservadoras para que puedan en este caso evitar desplazamientos, evitamos derivas y un sinnúmero de otras cosas más que a continuación se irán a determinar. Aquí vemos que utilizamos esta fue una de las metodologías que utilizamos para las columnas que tuvieron daños considerables y aquellas que poseían ya temas de malas prácticas constructivas, exceso de contenido de humedad, de segregación. Entonces, pudimos ver algunas tesis al respecto del doctor Julio Garzón, que da ciertas recomendaciones al respecto para este tipo de estructuras cuando se refuerzan. Hicimos el levantamiento de la información total de la estructura, tanto de la cimentación, como se puede ver aquí, pues de la misma manera hicimos el levantamiento de las vigas de cimentación, de las vigas de piso, de las columnas. Entonces hicimos el levantamiento y un barrido total para tener información para poder hacer los análisis respectivos. Entonces la curiosidad que nos surgió al respecto fue, ¿qué pasó? Ya teníamos un indicio de lo que había pasado, pero en sí quería en lo personal comprobar por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió tanto daño? ¿A qué se debió? ¿Qué contenía? Aunque ya uno como ingeniero estructural dice, bueno, tuvo derivas altas, fue flexible la estructura. Bueno, pero ahora comprobémoslos numéricamente para ver qué es lo que pasa en sí o qué pasó. Entonces hicimos evaluaciones al respecto. Antes del terremoto, después del terremoto con los pisos derrocados, pues hicimos las readecuaciones y reforzamiento respectivo en base a la norma ecuatoriana y al estándar norteamericano del ACCI 4117 y hicimos un análisis no lineal concerniente en el método ACCI 4117. Entonces, dentro de sí procedimos a realizar las comprobaciones del estado antes del terremoto. ¿Sí? Los criterios de análisis, pues lo que hicimos fue tanto el bloque 1 y el bloque 2, pues porque teníamos un sistema de pórticos en sentido X y un sistema de vigas chatas en sentido Y, porque ya corresponden a secciones, en este caso de dimensiones menores especificadas en la normativa. Lo que hicimos fue como para tener un indicio de utilizar un R promedio, que fue del 5.5. Luego de aquello que hicimos la evaluación total, pues ya nos encontramos de que la estructura tenía periodos por encima de 1.38 y teníamos rotación pues un poco alta. Pese a esto, entonces la NEC nos indica ciertos parámetros que sean menores al 1.30. En lo personal, por ejemplo, yo utilizo el AC741 que da valores de 1.4 en base al TA, ¿no? Entonces ya desde ahí pues ya vimos aquí pues teníamos una estructura demasiado flexible. Ya cuando revisamos la deriva en sentido X y en sentido Y, pues nos encontramos con una sorpresa que verdaderamente en lo personal me asombró. Nos encontramos con derivas súper altas, ¿no? Derivas, por ejemplo, de 2, casi 3%, y en algunos casos increíblemente, aunque no lo crean, tenía derivas de 6.97%, que fue lo que a mí me asombró. Entonces, la causa por la cual la estructura no colapsó es, por suerte, en el terremoto, la estructura estaba completamente vacía, no tenía estudiantes. Si hubiera tenido estudiantes, quizás hubiera pasado una catástrofe que no nos hubiéramos imaginado. Pero gracias a la misericordia de Dios, pues sucedió en un tiempo que verdaderamente fue, en este caso, bondadoso con nosotros. De la misma manera, el bloque 2 poseía derivas por encima del 2%. Hicimos la evaluación de columna fuerte, nudo débil, pues tampoco cumplía y era lógico, pues no teníamos, las vigas eran mucho más
tenían mucha más capacidad que las columnas en este caso. Luego lo que hicimos fue a comprobar la edificación después del sismo del 16A, ya que se derrocaron dos pisos. Aún así, tenía periodos súper altos, seguía habiendo flexibilidad, seguía habiendo rotación, entonces seguíamos teniendo derivas súper altas, ¿no? Mayores al 2%. Sin embargo, en el bloque 2 ya teníamos un indicio de que las derivas ya habían bajado notablemente, ¿no? Sin embargo, para este sistema estructural, que es un centro educativo, estas derivas de 1.54, 1.95 son peligrosas. Entonces, por ende, descartamos dejarla ahí y procedimos a reforzar. Cuando se procedió a reforzar, hay que tener en consideración que se procedió a reforzar, más allá del contenido del análisis numérico, los resultados que nos daban es porque las columnas en sí, en su mayoría tenían deficiencia por sistemas constructivos, mala calidad, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema que es interesante y que siempre he escuchado de algunos profesionales, y es que la mejor manera de reparar el hormigón es con hormigón. Entonces, procediendo de ese punto de vista, pues lo que se procedió fue utilizar ciertos parámetros y ciertos estándares como el ATC 40 para poder en este caso evaluar la estructura existente, tanto a corte como a flexión, tanto las columnas, las vigas, los muros, etc. Se utilizó un suelo tipo E, que correspondía en este caso al análisis que se realizó. Las cargas respectivas, pues ya aquí ya procedimos a tratar, como teníamos un sistema de muros estructurales dúctiles, que más o menos fue lo que nos planteamos, utilizamos un factor de reducción de respuestas de 5. El factor de importancia, pues basado en este caso del centro educativo, que fue 1.3. Entonces, este factor de reducción de respuesta, luego lo comprobamos para ver si estábamos dentro del parámetro, teníamos que rediseñar. Entonces, aquí ya una vez obtenidos los resultados de todo el levantamiento de información anterior que se hizo, pues ya teníamos mucha información para poder, en este caso, darle el modelo matemático y poder hacer nuestro análisis mucho más confiable y mucho más, en este caso, preciso desde el punto de vista del levantamiento de información que se realizó. Porque no solamente consultamos al constructor, no solamente se hizo ciertos ensayos, sino que por cuenta propia, aprovechándose de la dificultad que tenían las vigas y que teníamos que intervenirlas desde un punto de vista inicial, procedimos a hacer la escarificación para poder, en este caso, hacer un levantamiento mucho más amplio y mucho más real de la edificación existente, tanto del bloque 1 como del bloque 2. Hicimos el levantamiento total. Aquí se dan cuenta que teníamos unas vigas de 30 por 50. O sea, eran unas vigas considerables, no tan, digamos así, se veían bien. Aquí ya hicimos algo previo, pues tanto del bloque 1 del bloque 2, pues ya vimos que al colocarle los ángulos, ¿sí? Ya nuestra capacidad a momento aumentaba 8 toneladas más, entonces bueno. Y ya una vez visto la capacidad que aumentaba en las columnas reforzadas, lo que procedimos fue hacer un análisis previo, ¿sí? Con las columnas reforzadas, solamente con ángulos, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ya cuando ya reforzamos la estructura con los muros estructurales, notablemente baja nuestros periodos de 0.93, de 1.37 pues a 0.40. Entonces tenemos aquí que las rotaciones disminuyen enormemente y ya por ahí ya nosotros decíamos pues una estructura de 3 pisos, tiene periodos aproximadamente por ahí, pues entonces sigamos, procedamos hasta ver qué pasa más adelante en el análisis estructural. De igual manera el bloque 2, pues ya las derivas son muy similares, entonces lo que tratamos es que no haya proximidad de periodos, tanto del modal 2 y el modal 3 por temas de proximidad de frecuencia, entonces tratamos de alejarlos un poco para que no haya alguna compatibilidad o alguna confusión del sistema estructural en este caso, y poder hacer un análisis pues, correspondiente a la tipología que en este caso nos encontrábamos realizando. Aquí ya vemos resultados del bloque 1, entonces vemos que disminuía notablemente el sistema de derivas. Aquí vemos los resultados, pues que desde el punto de vista estructural, pues ya teníamos ya derivas inferiores al 1%. Aquí algo interesante que me tocó en este caso investigar dentro de la maestría fue que este factor, en realidad, de una u otra manera, la NEC no sé de dónde lo saca, pero es un factor milagroso que verdaderamente, al menos dentro de los estudios que he podido realizar, este valor al menos debería ser 1 o mayor a 1.
pero no debería ser 0.75, porque este valor depende de muchas variables, altura de la edificación, peso de la edificación, etcétera, etcétera. Pero 0.75 en este caso es lo que la norma permite, sin embargo, pues es lo que se utilizó. Y aún así, utilizando el factor de 1, pues nos salían derivas aproximadamente de 1.1. Un poco más alta, pero estaba bien para el sistema que estábamos utilizando, ¿no? Que es un sistema netamente escolar. Luego que ya tuvimos el tema de los resultados, bueno, pues entonces nosotros decimos, bueno, estoy utilizando un pórtico dúctil, entonces vamos a ver cuánto ese muro estructural me absorbe en fuerza sísmica. Entonces lo que hicimos fue hacer un corte transversal desde el punto de vista numérico del análisis que se realizó, pues pudimos determinar que el muro en sí pues absorbe un 81% de la demanda sísmica en ese sentido. Y en los otros sentidos, pues valores muy similares al 80%. Entonces las columnas, pues a duras penas absorben un 20%. Entonces decimos nosotros, bueno, estamos bien, sigamos. En este caso la responsabilidad máxima la tienen los muros. Entonces por ende, pues estamos bien, sigamos con el análisis estructural. Pero estos valores teníamos que comprobarlo. No es así que cojo 5 en estos sistemas que son especiales, que la normativa indica, ya tenemos que evaluarlo y ver el resultado que nos puede dar. Entonces lo que procedimos fue ya ahí, una vez obtenido todo el cálculo de derivas, procedimos en este caso a hacer ya el análisis correspondiente a la norma ecuatoriana de la construcción en su capítulo de rehabilitación. Dentro de sí, pues lo que la norma nos indica es que en estructuras esenciales dentro que estamos nosotros, que es un centro educativo, pues la norma nos permite como un sistema básico de seguridad que es el K y es el P. Sin embargo, he revisado algunas otras normativas que dentro de algunas actualizaciones, pues ellos están utilizando sistemas combinados como el J y el O al respecto. Y esto se debe a que le dan mucho más, son mucho más drásticos en el sentido de que como son edificaciones importantes, donde hay estudiantes, más de 5.000, en muchos casos mucho más, entonces lo que quieren es que para el sismo de diseño, de 475 años, pues no haya problema y el nivel sea de ocupación inmediata. Y para el sismo, pues de 2.500 años, que es el BAC2, pues nuestra estructura está en nivel de seguridad de vida. No en el rango que indica nuestra norma, que es en nivel de seguridad de vida y prevención al colapso. Entonces, ya evaluada toda la estructura en sí, pues ya habiendo hecho el análisis modal espectral y todo el proceso que se hizo anteriormente, pues se procedió ya a hacer el análisis no lineal. Entonces, dentro del análisis no lineal, pues vemos una tabla que es en este caso, del proyecto Visión 2000. Perdón un ratito. Entonces vemos que dentro de estas tablas pues nos dan ciertas recomendaciones y nos indican que, por ejemplo, que se debe garantizar que para sismo de servicios ocasional se debe garantizar el desempeño totalmente operacional, de la misma manera para el sismo raro y para el sismo muy raro, que es el considerado máximo, ¿no? Y para este sistema pues existen ciertas limitaciones, como son para nivel de servicios operacional, pues derivan de las deberían de limitarse a 0.5, de la misma forma para el segundo sistema, el 1%, y para el último, que es para el sismo máximo, pues deriva de no mayores a 1.5, desde el punto de vista de SEAC Visión 2000, proyecto FEMA 273. Entonces, dentro de aquello también procedimos a hacer una verificación de el AC341, para ver las tablas que contenía, pues es el sistema muy similar a nuestra norma ecuatoriana de la construcción. Entonces aquí vemos a la izquierda, pues que mientras, digamos así, más seguridad se le da a la estructura, pues en realidad, pues el tema económico es relativamente alto. Ya una vez determinado todo el análisis previo, pues lo que procedimos fue a definir el espectro elástico desde el punto de vista normativo. Y lo interesante aquí fue que determinamos los factores para los distintos niveles de sismo, no tanto el frecuente, el raro, ¿sí?, que es el severo, de 475, y el muy raro, que es el extremo, de 2.475 años o 2.500 años. Dentro de aquello, pues ya encontramos factores en los cuales teníamos que nosotros colocar para poder evaluar el desempeño de nuestra estructura y ver en qué rango de ocupación se encontraba desde el punto de vista estructural.
encontramos factores de 0.47, bueno, 1 para 475, pues, y lógicamente para el 2550, que es el que hemos determinado. Lo que hicimos fue definir en este caso las rótulas plásticas a nuestros sistemas. Aquí vemos como ejemplo el bloque 1, entonces basados en el enlace 341.17. Y lo que utilizamos fue la tabla, en este caso correspondiente a vigas, y determinamos qué vigas nos fallaban a flexión y qué vigas nos fallaban a corte. Cuándo era condición 1 y cuándo era condición 2, en base a la tabla 10.7 del enlace 41.17. De la misma manera procedimos a ver si eran conforme o no conforme para poder determinar antes de poder hacer el análisis no lineal y poder introducir en el programa si es conforme o no conforme. Pues antes de eso se debe determinar para saber en sí qué pasó con la estructura, y valiéndonos de los análisis estructurales y de las condiciones que tiene el programa, pues procedimos en este caso a determinar la conformidad o no conformidad de los elementos tanto de vigas como columnas. Aquí también pudimos determinar las fallas en las columnas, de qué tipo eran, y nos encontramos con la sorpresa de que las columnas estaban en condición E. O sea, aquí algo interesante que en lo personal es la tabla más relevante, es la tabla 10.7. Entonces, si ya vemos, por ejemplo, que un estribo no tiene un doblez a 135 grados, pues ya inmediatamente, por más que cumplan ciertas otras condiciones anteriores, ya se determina como una condición 2i. Sin embargo, nuestros estribos estaban en una condición que verdaderamente nos sorprendió mucho. No pensábamos que calificaba, pero calificó para condición I. Entonces, dentro de la derecha vemos unas fórmulas que determina el AC 4117, que están en libras y en megapascales. Nosotros utilizamos pues la primera, que es la 10.3 en libras, para poder determinar en qué tipo de condiciones estaba esta estructura. Hicimos el análisis respectivo a cada una de las columnas, aprovechando que teníamos el programa, pues hicimos las determinaciones respectivas del acero, las separaciones existentes, y veíamos la capacidad en la relación de momentos sobre el momento de capacidad, y determinamos en realidad qué tipo de condición aplicaba a nuestra estructura. Desde ese punto de vista, pues procedimos ya netamente a realizar la aplicación de las rótulas plásticas en el programa. Desde el punto de vista manual, pues calculamos nuestras rótulas y las aplicamos en el programa. De la misma forma esto es para viga, de la misma forma hicimos para las columnas, y lo interesante aquí es que ya una vez determinado todo el análisis sabíamos que nuestra estructura en ciertos casos era conforme, y en otras cosas también era conforme en condición 1 en columnas. Para determinar en este caso las rótulas de los muros, pues determinamos mediante el forward hinge, que en este caso es de los refuerzos en los muros que ya habíamos calculado anteriormente, ya sabíamos la cantidad de acero, y simplemente lo que hacíamos aquí es determinar la cantidad de acero que habíamos calculado y colocarla dentro de la aplicación que tiene el programa de cálculo numérico. Entonces ya lo primero que hicimos fue una propuesta basada en este caso desde el punto de vista estructural, pero solamente reforzada las columnas con ángulos. Y lo que determinamos fue que para un nivel solamente, en este caso frecuente, ya teníamos una demanda de ductilidad y un remanente de ductilidad muy bajo. Y utilizando la norma Convenin, pues que utiliza que es 1.25 de la ductilidad, pues procedimos a encontrar un R y era mucho menor al que teníamos nosotros. Y mucho más para el sistema del sismo de diseño, pues no nos cumplía nuestra propuesta y por ende pues la descartamos, ¿no? Por más que los sistemas de aceptabilidad, como se ve aquí, estaban en el orden de seguridad de vida, pues no era conveniente reforzar debido a que no teníamos una ductilidad adecuada y teníamos un factor de reducción, en este caso, adecuado para nuestro sistema. Seguramente teníamos que haber diseñado con un factor R mucho menor al que escogimos para hacer nuestra primera propuesta. Entonces luego lo que hicimos pues, fue la propuesta final, que ya fue con muros de corte, y aquí ya sí, ya procedimos a hacer nuestro análisis estructural y vemos que en su mayoría las rótulas se provocan en las columnas, pues es lógico, y en ciertos también vemos en los muros, pues es lógico, porque en sentido, en uno de los sentidos teníamos vigas chatas, ¿sí? Entonces era lógico que se provocaran en las columnas, pues sin embargo lo que nos interesa a nosotros son los niveles de
de aceptabilidad global de la estructura. Entonces ya poseíamos, por ejemplo, que para un sismo frecuente, pues ya teníamos una utilidad, un remanente de utilidad alto. De igual manera, ya para un sismo ya netamente de diseño, ya teníamos un R, por ejemplo, de 5.24, pues bueno, nosotros utilizamos 5, entonces decimos, bueno, dejamos ese factor de reducción y procedemos a hacer nuestro reforzamiento respectivo a la estructura. Y para el sistema pues, de 2400 años, pues de igual manera hicimos la evaluación. Entonces tratamos de limitar nuestra estructura a un sistema que no sea, digamos así, prevención al colapso, porque teníamos algunos problemas limitantes dentro de la edificación existente, del bloque 1, el bloque 2, juntas que no se respetaban, venían con 5, terminaban con 1, a los lados tengo una edificación existente que sufrió en algunos de sus aspectos el sistema, el efecto de latigueo, entonces teníamos limitantes y teníamos que controlar esas limitantes, entonces de una manera. De la misma manera, pues procedimos a verificar el bloque 2, ¿no? Y lo mismo nos sucedió, pues teníamos para los niveles de aceptabilidad, estábamos dentro de lo que nos convenía. Por ejemplo, aquí hubiéramos utilizado tranquilamente un factor de reducción un poco más alto, sin embargo, lo de ahí por lo que ya les indiqué anteriormente, porque teníamos algunas variables, entonces teníamos que limitar el desplazamiento más allá de lo que la norma me indicaba, era lo que veía en campo real y lo que tenía que, en este caso, tratar de darle la seguridad al respecto. Entonces aquí ya vemos algo interesante, que nosotros podemos hacer lo más hermoso, un modelo matemático, un cálculo estructural, pero si no llevamos eso que numéricamente es calculado al campo, hacerlo de una forma correcta es muy complicado. Sin embargo, hay una parte interesante de la normativa que indica: ninguna estimación puede eliminar totalmente la incertidumbre con respecto al resultado de un terremoto. Los distintos niveles de evaluación descritos en esta sección, que es la norma de rehabilitación de nosotros, están direccionados a reducir, no a eliminar incertidumbres producidas en la estimación del daño. Es necesario reconocer los límites razonables de tiempo, costos relacionados con un nivel seleccionado de evaluación. No toda propiedad garantiza el mismo nivel de evaluación de riesgo sísmico. La selección del nivel apropiado de evaluación debe considerar el tipo de estructura, objeto de la evaluación, los recursos y tiempos disponibles, el grado de aceptación del riesgo del usuario y la información desarrollada durante la investigación. Entonces es un tema súper interesante, porque luego lo que hicimos fue hacer la evaluación económica, y esto es lo que más le interesa en este caso al propietario, ¿no? Hicimos toda la evaluación económica que se hizo en el reforzamiento y comparamos económicamente la estructura reforzada versus una estructura nueva. Entonces la estructura reforzada representa aproximadamente $51,000 a la actualidad, solamente en obra civil, ¿no? Entonces, en un área de 788 metros cuadrados, que fue lo que se ha reforzado. Dentro de así, y la estructura nueva, con relación a la estructura nueva, porque vemos, por ejemplo, que una construcción nueva pues tienes valores de 650, el derrocamiento costaba $40 por metro cuadrado, la obra gris más el derrocamiento pues costaba $332, y aquí hay algo interesante, que el propietario desde el año 2016 al 2019 ha pagado $129,500 solamente en alquiler. Entonces, haciendo la evaluación económica de todo lo que ha gastado el propietario con relación a lo que representa el reforzamiento, a dura pena representa el 13% en esta condición. Entonces, si el costo de reforzamiento está por encima de un 35% del valor de una construcción nueva, por eficiencia sísmica o por temas económicos, es mejor derrocarlo. Entonces, dentro de sí, pues vemos las intervenciones. Aquí está el costo total, ya incluido todo lo anterior que se indicó, ¿no? Construcción nueva, derrocamiento, obra gris y alquiler desde el año 2016. Y con relación a eso, el reforzamiento representa solamente un 8% del costo total. Entonces lo que decimos, bueno, representa un costo inferior, se refuerza sin ningún problema. Esto es un breve resumen del proceso constructivo, pues estos son algunos de los aditivos que utilizamos para temas de corrosión, para unir hormigón viejo con nuevo, de la misma manera para el hormigón de mortero que se realizó, para temas de donde no podíamos tener acceso de un hormigón un poco más sólido, sino un líquido, para temas de anclaje, vemos dos tipos. El tema de la reducción de agua del hormigón, en este caso para que la resistencia sea un poco más acelerada, y vemos el tema de la parte de curar el proceso constructivo, ¿no? Entonces, dentro de lo que realizamos aquí, sí es muy interesante, porque
Desde el punto de vista estructural vemos que lo primero que hicimos, pues vemos que se procedió en este caso a pasivar, ¿sí? A utilizar un pasivador de corrosión, pues, para las estructuras que estaban en malas condiciones. Y aquí lo interesante es que dentro del modelo, bueno, no dentro del modelo, sino dentro del proceso constructivo, lo que se hizo fue hacer una llave de cortante que se ve en este aspecto, es para que el hormigón, no, en algunos casos no se podía, no pegara con esta cara solamente, sino que tuviera una incrustación y pueda trabajar como una llave de corte este elemento. Y el hormigón puede en este caso adherirse un poco más al hormigón existente, ¿no? Aquí vemos netamente que procedimos a excavar hasta la cimentación y desde aquí pues procedimos a hacer en nuestro sistema de muros de corte. Entonces, algo interesante fue que dentro de sí nos encontramos con algunos problemas en el bloque 2 y en el bloque 2, por ejemplo, nos encontramos con problemas como que no tuvimos zapata en una de las columnas, no sé cómo, pero no encontramos, excavamos hasta 2,50 m y no teníamos zapata, y tuvimos que hacer por temas de seguridad al bloque 2, donde iban los muros, a todas les hicimos zapata, zapatas, sí, a todas las 4 les hicimos zapata en el bloque 2. En el bloque 1 no hubo problema porque ya sí teníamos la zapata, nos anclamos con el muro desde el punto de vista desde la zapata, entonces no tuvimos ningún problema al respecto. Entonces aquí vemos todo el proceso que se hizo, pues se trató de perforar la losa donde se podía, porque también tuvimos un problema, ¿sí? Y eso hay que aclararlo, que no todo lo que brilla es oro, nos encontramos con un problema que la cantidad de acero, por ejemplo, que poseían las vigas eran demasiadas altas y no podíamos pasar verticalmente en algunos casos y tuvimos que solamente anclarnos, pero donde se podía en este caso amarrar la viga, la pudimos amarrar. Entonces hizo todo el proceso, entonces utilizamos diámetro superior a las varillas, que en este caso poseían en este caso el muro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que amarramos las vigas de lado a lado para poder en este caso unir, ¿sí? Unir y darle confinamiento a nuestra viga con relación al muro. De la misma manera aquí vemos que ya se le coloca el pasivador de corrosión, en este caso el epóxico para anclaje, y aquí vemos un armado que se le hizo al muro, ¿sí? Netamente a los de la parte del bloque 2, ¿sí? Entonces fue un muro muy cargado. ¿Por qué? Porque teníamos una demanda muy alta debido a la carga, que es una escuela, en este caso es un colegio, ¿no? Y aquí vemos el muro en la mano derecha, pues lo que hicimos fue en este caso, aquí nos encontramos con el inconveniente fue anclar las vigas, anclar porque no pasaban, anclar aproximadamente 15 a 20 centímetros, porque no nos daba más. Y en este caso lo que hicimos fue colocar aquí nuestros refuerzos verticales, ¿sí? Inicial, y procedimos después a utilizar nuestro refuerzo total hacia la parte baja, ¿no? Eso se hizo en todas los muros. Aquí vemos que hay una viga, no es una viga, es parte del muro, ¿no? Aquí nos encontramos con el problema que no encontrábamos la zapata, entonces procedimos a excavar lo necesario y hacer una zapata nueva desde la parte baja. Aquí ya vemos nuestro muro, pues todo el muro fue continuo hasta la parte alta, se procedió a curar, pues ya como resultado final, pues ya vemos que nuestro muro en este caso, pues ya tiene otra visibilidad más acorde a lo que verdaderamente debería de ser, ¿no? Y ahí de la misma manera pues hicimos nuestro reforzamiento de las columnas, pues aquí vemos problemas netamente constructivos, pues lo que hicimos fue proceder en este caso, y aquí lo interesante fue que tuvimos que pasar, en este caso, nuestros pernos a la losa y poderlos anclar de una u otra manera, darle continuidad a nuestro reforzamiento. Entonces, aquí me olvidaba, por ejemplo, estos pernos de aquí, que se pueden ver son pernos de media, que aproximadamente tienen una capacidad a la tracción de 1510 kilogramos por centímetros cuadrados. Y lo que hicimos fue aquí, hay algo interesante, porque también hicimos un reforzamiento del nudo, ¿no? Porque ya anteriormente les había indicado que tuvimos un problema aquí, porque en este sentido de aquí,
lo que teníamos era netamente un sistema de vigas chatas. Pues entonces decimos nosotros, aseguramos el muro, el nudo en un sentido, pues ¿qué pasa con el otro? Démoslo rigidez también para en este caso acortar luces, porque también la mayoría de vanos tenía luces de 5,50, 6 metros, entonces acortemos luces, démosle rigidez en sentido que no tenía, reformemos el nudo, pues, y en este caso lo que hicimos fue netamente reforzar el nudo en sí. Lo interesante aquí es que si se dan cuenta con la foto de la izquierda, ven unos pequeños grumos que se ven aquí en esta parte, ¿no? Y acá ya ven un pasivador de corrosión que se le colocó al elemento. ¿Por qué se hizo esto? Porque nosotros, valiéndolo del bloque que se derrocó, que fue el bloque concerniente al 2, uno de los bloques pequeños, lo que hicimos fue reutilizar las varillas, en este caso que nosotros consideramos que estaban en buen estado y que únicamente lo que necesitábamos era reducir, en este caso, el impacto. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Aparte de eso, hay algo interesante que quizás lo más fácil que se hubiera hecho hubiera sido coger nuestra varilla y soldar netamente en el ángulo. Entonces, hay algo interesante aquí, ¿por qué? Porque el ACI da recomendaciones al respecto que no se pueden soldar estribos, elementos de amarres, insertos u otros elementos similares al refuerzo longitudinal requerido por el diseño. Y tras eso encontramos también recomendaciones relacionadas se debe evitar la soldadura, ¿sí? De barras de refuerzos en estructuras de concreto reforzado en zona sísmica. Esta es una publicación del ingeniero Mario E. Rodríguez de Ciudad de México, pues aquí da ciertas recomendaciones cuando se suelda una estructura que tiene un sistema frágil, a diferencia de cuando la estructura es continua, pues tiene una falla dúctil, y cuando es soldada. Pues aquí se hizo un diseño, aquí se hizo netamente esto cortesía del ingeniero Jorge Urbano. Entonces aquí lo que hicimos fue simplemente para evitar soldar, lo que hicimos fue poner unos anclajes netamente, como se ve en esta figura, ¿sí? Para poder en este caso las varillas longitudinales de una u otra manera evitar el tema de la soldadura y convertir un sistema frágil en esta parte de aquí. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, el proceso constructivo de lo que se hizo la columna, pues lo que se hizo fue hacer el encofrado, hormigonar. Aquí lo interesante fue que nosotros hicimos un hormigón local. Es decir, teníamos 3 opciones de hormigonar este elemento y las evaluamos económicamente. La primera opción fue con ground, entonces descartábamos el tema económico. La segunda opción fue con hormigón lanzado, pues todo era monolítico que se iba a fundir, pues también era un poco considerable el costo, solamente el transporte, pues era sumamente alto el costo, entonces procedimos a utilizar un hormigón local preparado por un laboratorio, considerando netamente chispa, ¿sí? Arena de colimes y reductor en este caso de agua. Entonces aquí vemos el antes, pues durante y el después ya una vez fundido nuestro reforzamiento de la columna, pues. Muchas gracias, pues como siempre termino a veces mi ponencia pues con un versículo bíblico ubicado en Eclesiastés, pues la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Cristian Cervantes, realmente brillante en la presentación. Un gran trabajo también por parte de usted y del equipo que está encargado de este reforzamiento. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Tenemos una primera pregunta para el ingeniero Lincoln. Dice, ¿cuál fue la finalidad de usar muros de corte en el centro de la estructura? Y el sistema principal sismoresistente a fuerza sísmica empleado en el reforzamiento se concluye en un sistema de muros especiales de corte o en un sistema dual. Buenas noches. La pregunta muy interesante. La pregunta es ¿por qué se escogió? Porque eran 2 alternativas. La razón de la parte central de mantener el muro de corte fue por meramente arquitectónica. Queríamos poner sistemas disipadores, pero
con la rapidez y la premura, como dije, son dos partes, una el estudio y otra el reforzamiento. Como quería el gobierno, quería en ese entonces, y la institución más precisamente, quería rápidamente la reconstrucción, se descartaron las otras opciones por cuestiones de tiempo y no por la seguridad, ¿sí? Porque ambas opciones eran, como la demostré, que eran muy seguras. Fue por cuestión de tiempo. Demoraba mucho la importación de traer y económicamente en ese momento no había mucha diferencia como hay ahora, como si se hiciera ahorita los estudios. El acero está más caro en la actualidad que el hormigón. Y el sistema se concluye que es un sistema dual porque está compuesto por las vigas, las columnas y los muros. Es un sistema dual trabajado, no trabaja perfectamente. Chile trabaja con muros, Argentina también trabajan con muros los edificios. Nosotros acá, nuestra economía es, y nuestro NUEC nos obliga a hacer sistemas duales. Y yo creo que el sistema dual trabajado de viga, columna trabaja, y muros trabaja perfectamente. Ya lo hemos demostrado también acá en la Universidad Técnica, con todos los profesores del área de estructura. Está hecho el edificio de filosofía. Eso es otro trabajo muy bueno, un cálculo hecho por el ingeniero Marco Ceballos, que también en parte también intervine en la parte constructiva, el ingeniero Villacrece, el ingeniero Iván Ceballos, el área de estructura, el ingeniero Jorge, también intervinimos, hemos hecho la construcción y el sistema es bueno, así que el sistema dual es en lo que se trabajó. Muchas gracias, estimado ingeniero, por su respuesta. A continuación tendremos una pregunta para el ingeniero Cristian Cervantes. ¿Qué deriva máxima se debería permitir para unidades educativas? Bueno, desde el punto de vista de investigación que se ha realizado y concerniente a evitar el daño de mampostería, porque la mampostería más que todo matan la estructura, consideraría yo que estaría en el orden del 1 al 1.2%, no más de eso. Porque nuestra norma debería apuntar a sistemas en realidad que no vayan en condiciones básicas de KP, que corresponde a nivel de seguridad de vida y prevención del colapso, más bien deberían de estar entre ocupación inmediata, ¿sí? Y de seguridad de vida. Muchas gracias, muy amable por la respuesta también. Tenemos una segunda pregunta para el ingeniero Lincoln. ¿Las cargas vivas que se usó en el reforzamiento fueron tomadas de la ANEC? Las cargas vivas fueron tomadas en la ANEC, pero en base a la experiencia que tuvimos, no la seguimos al 100%, sino simplemente que, como dije en la explicación, habían diferentes tipos de cargas vivas en el edificio y se hizo un promedio. No podíamos estar trabajando con cargas de oficina cuando estaban cargas de equipo, estaba en total discordancia. Habían equipos pesados que no correspondían a estar en un piso. Estaba también el equipo de computación. Una parte que me omití en la parte de la explicación fue que en la parte inferior, durante el reforzamiento, nos encontramos con la bóveda en uno de los pisos de abajo. Eso también estaba la bóveda del Banco Central. Y eso no estaba en el punto del estudio porque eso no lo podíamos ver. Y también eso era una masa que causaba mucha rigidez en un punto. Y eso también causó que también volver a modelar porque tuvimos que eliminar esa bóveda. Y como dije, las cargas fueron de la ANEC, pero no se siguieron así de poner, que si poníamos oficina 250, 300, preferimos hacer un promedio para todo el edificio. Muchas gracias por la respuesta. Tendremos una última pregunta para el ingeniero Cristian Cervantes. Ingeniero, en base a su experiencia con este trabajo de reforzamiento, ¿cuál sería su recomendación para las estructuras en el Ecuador y en la región?
Bueno, en realidad depende de lo que se esté buscando, ¿no? En realidad dependería de eso, pero por ejemplo para sistemas educativos que se deberían reforzar en la actualidad, pues yo consideraría que los muros de corte son como una buena opción principal siempre y cuando haya el espacio recurrente con el tema de los sistemas, en este caso, arriostrados. Como principal, ¿no? Y de ahí desde el punto de vista ya económico, pues ya tocaría evaluar y ver el tema de la variabilidad económica para poder hacer en este caso una variable de decisión que nos indique qué costo tiene reforzarla y qué costo tendría en este caso hacerla nueva. En este caso, por ejemplo, se utilizó la primera alternativa que era la más económica, reforzarla con ángulos, pues el desempeño que se esperó no fue el correcto y por ende se procedió en este caso a utilizar muros de corte, pero como indiqué al principio, pues si hay algo que verdaderamente debe en este caso de indicarse es que el mejor material para reforzar en este caso el hormigón es el hormigón. Entonces, si partiendo de ahí, pues yo consideraría que puede ser regresidos de columnas con muros o temas de diagonales concéntricas o excéntricas, depende de la funcionalidad y el grado de desempeño que se le quiera dar a la estructura. Excelente respuesta. A continuación tendremos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Únicamente expresarles mi felicitación a los dos magníficos conferencistas. Dictaron una conferencia magistral y el público, los asistentes están complacidos de haberles escuchado. Veo aquí en el chat varios mensajes de felicitaciones. Y yo me uno a esos mensajes de felicitaciones y agradecerles. Pienso de que realmente debieron haber dictado conferencias individuales porque cada uno tiene mucho material que exponer. Tranquilamente cada conferencia podía haber llevado 1 hora y media por el gran trabajo que han hecho. Lo que han dado en esta conferencia es de seguro que va a servir para ampliar los conocimientos de la gente que está asistiendo a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente creo que ese sentimiento de felicitaciones se lo expresa por parte de todos los asistentes. Voy a compartir en este momento el certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Lincoln García en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema reforzamiento sísmico realizado en Manabí, 2 casos de estudio. Con el mismo texto, certificado de reconocimiento que se otorga al ingeniero Cristian Cervantes, una magnífica presentación, ambos certificados, firma doctor Roberto Aguiar, organizador. En este punto, agradezco a todos por su presencia, por su participación, recordando que la conferencia, con el permiso de los ponentes, va a ser subida al blog de Ciencialab. Que tengan una muy buena noche, hasta un próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que cierre, don Brian. Buenas noches, felicitaciones, Lincoln. Quiero agradecer ingeniero también. Lincoln, claro, perdón, un momento. Me olvidé de dar un agradecimiento especial. Disculpe a todo el personal que trabajó dentro de mi equipo. No, yo lo guardo. Era que sin ese equipo que fueron estudiantes y fueron también, ya son colegas de la Universidad Técnica de Manabí. Estaba el ingeniero Iván Ceballos, él fue uno de los profesores que trabajó dentro del equipo, y también están las estudiantes que ahora son colegas, Goretti. Sin ese equipo no hubiéramos salido adelante. Fue muy duro. Está también Juliet Córdoba, y muchas más que se me escapa ahorita el nombre, pero que merecen ser nombradas. Disculpe que haya tomado un poquito más de tiempo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Es importante también reconocer el trabajo del equipo. Estos son trabajos que se hacen con un grupo de personas comprometidas con el
mejorar el desempeño sísmico de las edificaciones. Bueno, en este punto agradezco a todos nuevamente por su asistencia. Que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes, 19 horas, para el ciclo de conferencias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, pasen bien.